¿Ya se oye? ¿Está bien? Ok. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar al doctor Glicerio Romelí Barbosa Paul. Él es ingeniero en sistemas de energía de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en ingeniería en energía y doctor en ingeniería en energía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ¿cierto? Es experto en almacenamiento de hidrógeno, celdas de combustible, materiales heterogéneos estocásticos y sistemas de hidrógeno verde. Actualmente tiene 47 publicaciones indexadas internacionales y trabaja desde hace 3 años en el CICI, aquí en Yucatán. Bienvenido, doctor. Gracias, Bernardo. Gracias a todos. Auditorio. Y el tema de hoy, destacar resumido, hidrógeno. Los quiero convencer que es el vector indispensable, que ustedes piensen que es el vector indispensable para la sostenibilidad energética. Hablarle de sus ventajas, ejemplos, actividades de investigación locales aquí en el CICI. Y pues el diseño y el dimensionamiento de sistemas. Materiales lo puse un poco pequeño porque sí tengo 3 diapositivas, pero estoy pensando concluir incluso antes de los materiales. Y luego, si nos da tiempo, vamos a los materiales. De hecho, voy a poner mi cronómetro y luego me voy de largo. Ok, primer punto, la sostenibilidad. Y estoy seguro que ustedes ya saben de eso, pero les quiero recordar los 3 pilares, ¿no? Entonces, para que un proyecto sea sostenible, debe de involucrar el desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente. Y hacer énfasis en que si no tiene el desarrollo económico, pues no es sostenible, ¿no? Si no tiene alguno de esos componentes, de esos pilares, no es sostenible. El otro punto importante es recordar que la energía y la economía son muy estrechos. Todo el desarrollo económico tiene que ver con energía, ¿no? Sin la energía no tuviéramos los avances que tenemos a la fecha. Y ahí señalo 3 factores importantes, que tenemos un incremento en la demanda, principalmente por la población, crecimiento poblacional. Los hidrocarburos son finitos y los hidrocarburos son nuestra fuente primaria actual de generación de electricidad y son contaminantes esos hidrocarburos, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos 3 puntos nos marcan una indispensable transición energética hacia fuentes renovables en el mejor de los casos. Y para esas fuentes renovables, todas son intermitentes. Se requiere, es por el video que parpadea, es por las fuentes que son intermitentes. Gracias, Bernardo. Bueno, todas las fuentes son intermitentes, de tal forma que necesitamos el vector de almacenamiento. Y una de las palabras clave que muestran en esta diapositiva, la voy a saltar para que no esté el video. La palabra clave es descarbonización. Y entonces tenemos nuestras metas 2030, 2050 a net cero. Y quiero que se queden con ese punto, descarbonizar todo el sector energético. Y si hablamos y juntamos el sector energético con el sector de transporte, hablamos de un poco más del 60% de los gases de efecto invernadero. O sea que es muy significativo solo esos 2 sectores. Hay unos romanticismos que se habla del hidrógeno, aquí señalo 3. Se habla de que el 80% del universo tiene hidrógeno, el 90% de las moléculas de nuestro planeta tienen hidrógeno, y pues en el Sol es 100% la reacción de fisión nuclear, ¿no? Son romanticismos, los señalo, y entonces me gustaría marcar 4 puntos que los señalo como realidades técnicas. Son estos 4: almacenar y transportar, se puede quemar con alto poder energético, y el punto 3, altas eficiencias, y punto 4, cadenas de valor, ¿no? Entonces, el primer punto, que es almacenar y transportar, que está vinculado con el primer comentario, si queremos tener energía renovable, porque queremos descarbonizar, y tenemos asequible ya la fotovoltaica y la eólica como principales tecnologías actuales, y sabemos que son intermitentes, pues necesitamos ese vector que almacene esa intermitencia, ¿no? Hay otras opciones, sí, como lo marca aquí en esa diapositiva. En el eje X tenemos energía por kilogramo y en el eje Y energía por litro, por volumen. Y tenemos opciones dentro de la gráfica
como capacitores, bombeo de agua, supercapacitores, me estoy yendo hacia la derecha superior. Y entre los verdes, como un vector químico, tenemos al hidrógeno. Y si nos damos cuenta, pues fijamos al hidrógeno líquido, donde está el mouse, con una alta densidad energética. Y un poquito más abajo está el hidrógeno gaseoso a 690 bar o 350 bar, ¿no? Más a la izquierda tenemos otras opciones como baterías no convencionales, baterías nuevas generaciones. Y hacia arriba tenemos el crudo de petróleo, ¿no? Que es una de nuestras referencias y es el que queremos descarbonizar precisamente, ¿no? Son los ejemplos. También hay otras opciones que no estaban en esa gráfica, como almacenamiento de energía térmica o almacenamiento de aire comprimido, también son opciones de almacenamiento. Sin embargo, pues como ya vimos, la densidad, tanto de potencia como en energía, tanto de peso y en volumen, el hidrógeno es un buen candidato, ¿no? Esa capacidad de almacenar y transportar también resuelve otras complejidades en el sector eléctrico. Y aquí marco unas, como por ejemplo solución de redes de la inercia virtual. Eso lo puede resolver también cualquier sistema de almacenamiento de energía. Más sin embargo, cuando hablamos de redes inteligentes eléctricas, pues necesitamos al vector eléctrico, ¿no? Y entonces el hidrógeno es el que puede solucionarlo comparado, si lo comparo con compresión de aire, no va para solucionar esas complejidades de la calidad de energía. Baterías sí, baterías cuando imaginamos grandes cantidades de energía para solucionar los problemas de la inercia de toda la red, ya no va baterías, ¿no? Baterías para casos de casa sí, para casos pequeños de pequeña energía. Y ya lo mencioné, redes distribuidas, redes inteligentes que también son más eficientes, más resilientes y con mayor eficacia. No estoy hablando de no tener grandes centrales, estoy hablando de tener redes distribuidas como tal, inteligentes, que gestionen la generación, que gestionen la carga. Necesitamos este vector. Y hacia abajo, que habla también de solución económica, porque tiene un producto de alto valor agregado, es un punto importante también, lo menciono más adelante, pero aquí es importante porque generamos la molécula, la almacenamos, y aquí, como lo estoy mencionando, es para generación de electricidad, pero resulta que lo podemos vender también como molécula, porque tiene valor, de tal forma que ya no es visualizado únicamente generar electricidad, sino que es visualizado todo el mercado que puede haber alrededor de él, incluso en pequeñas cantidades. El segundo punto, realidades técnicas, es que se puede quemar con alto poder energético. Tiene la energía en masa 3 veces más que la gasolina. Ese es una referente, ¿no? Pero lo más importante de este punto actual es que se puede usar la tecnología y la infraestructura que ya se tiene. Y entonces las publicaciones dicen que todas las turbinas de gas natural y las redes de gas natural soportan 20% de hidrógeno. Ese 20% hace un desplazo de volumen, porque el hidrógeno es menos denso que el gas natural, pero la cantidad energética que tiene da como para mantener la energía, ¿no? Hay que aumentar un poco la presión, pero no a grandes cantidades de tantos bares como el almacenamiento. Y pues entonces, si hablamos del 20% de la capacidad actual de los generadores eléctricos basados en ciclo combinado, que utilizan gas natural, pues estamos hablando del 20% de la descarbonización, ¿no? Que es una buena meta actual, sin necesidad de un cambio tecnológico tan grande, ¿no? Y también hay turbinas que soportan 100% hidrógeno. Las nuevas que se están instalando en Mérida soportan 100% hidrógeno. Es una tecnología de Mitsubishi, una tecnología ampliamente conocida, ¿no? Además, bueno, esos son los que ya les mencionaba. También hay otras aplicaciones como motores de combustión y hay marcas como BMW, que ya tienen sus motores de combustión. Hay algunos temas ahí importantes porque no es exactamente descarbonizar, sino que hay un tema de estatus con esa marca. Y también para altos hornos de fundición, ¿no? O sea, Cemex siempre lo ha mantenido en sus expectativas para sus hornos y toda la industria del acero también. Quemar hidrógeno para generar calor, ¿no?
Y pues bueno, si lo resumimos y cuando tengamos la tecnología ya bien madura y salada, pues estamos hablando de la sustitución completa de los hidrocarburos, tal como la conocemos actual, ¿no? El tercer punto es que cuando hay necesidad eléctrica portátil, el video, me lo voy a saltar. Celdas de combustible. Las celdas de combustible no tienen una combustión tal cual, es una oxidación del gas, pero es con una temperatura muy controlada y son de alta eficiencia. Estamos hablando más del doble comparado con el ciclo de Carnot. De tal forma que tenemos alta eficiencia de conversión a electricidad otra vez. O sea, tenemos hidrógeno, necesitamos electricidad, sí, una fuente primaria renovable para que el hidrógeno sea verde, sí, pero esa fuente primaria renovable requiere el almacenamiento. La molécula tiene muchas oportunidades y si lo vemos como una necesidad en el transporte, y hacia ahí van las celdas de combustible, vehículos eléctricos que tengan, en lugar de un banco de baterías, tengan un tanque de hidrógeno con celdas de combustible. Estamos hablando de eficiencias altas. Y pues bueno, ese es el tema, ese es el cuarto punto. El tercer punto, altas eficiencias. El cuarto punto son las cadenas de valor actual, porque si consumimos hidrógeno, y el hidrógeno actual, más al extremo derecha, es las fuentes de hidrógeno, principalmente por gas natural. Es un proceso de reformación, es térmico. Y ese hidrógeno que se produce por gas natural y que no se absorbe, si no se captura el CO2, es conocido como hidrógeno gris. Y si se captura el CO2 de ese generador de hidrógeno basado en gas natural, se llama hidrógeno azul. Entonces, el caso aquí con el punto es de que lo consumimos y consumimos grandes toneladas de hidrógeno. La principal demanda de ese hidrógeno es lo que está al extremo de la izquierda, para la industria química, principalmente para producción de amoníaco, polímeros y resinas. Más hacia abajo, en la refinación de los hidrocarburos, y la industria del acero, y luego la industria general. Un ejemplo de la industria general es aquí en Mérida, tenemos una hidrogenación de grasas, es una industria consolidada en Mérida que consume hidrógeno gris, consume hidrógeno LP, generado a partir del gas LP. Y ese es un ejemplo, ¿no? Y también voy a mencionar más adelante, pues aquí lo menciono, en México tenemos una industria del acero consolidado y somos un país petrolero, o sea que consumimos hidrógeno en nuestra refinación, en las refinerías, y consumimos amoníaco y también tenemos déficits de amoníaco. Entonces el caso es de que las cuatro ramas del sector industrial que consumen hidrógeno, es reconocido que México pues lo necesita, ¿no? Hay un tema que sí es una realidad técnica que tiene un punto de vista más amplio, es porque es renovable, de bajo impacto y con alto impacto social. Ese impacto social le da un gran beneficio cuando se plantea como un proyecto sostenible y también los paradigmas de quién tiene la tecnología, ¿no? Y la metáfora que uso aquí es que ustedes llegan a su casa, prenden su módulo fotovoltaico, está interconectado, espero que así sea en su casa. Además tienen un electrolizador y generan su hidrógeno, ¿no? Su propio hidrógeno para su vehículo. Entonces están generando su combustible que actualmente, que rompe el paradigma actual, ¿no? O sea, ustedes tienen que ir a comprar su combustible, no es viable generar su gasolina o su diésel o su gas natural. Aquí sí, bajo la tecnología y bajo el esquema que se ve, ¿no? Ese punto de vista es de rompimiento de los paradigmas sociales actuales de la energía. Y bueno, aquí mezclo algunos puntos, ideas, ¿por qué hidrógeno? Número uno es la palabra descarbonización. Sabemos de que 2030 está a la vuelta de la esquina y tenemos metas para 2030 y 2050, ¿no? Aquí para 2030 lo que se habla es descarbonizar el hidrógeno gris, ya sea con hidrógeno azul o verde. El hidrógeno verde es el que proviene 100% de fuente renovable y la asequible actual es fotovoltaica y eólica. Para 2050 se habla de descarbonizar todo el sector eléctrico y transporte para reducir el 60% de gases de efecto invernadero, ¿no? La segunda viñeta habla almacenamiento de energía renovable. Ese concepto a gran escala se llama Power to X. Y power viene por el concepto de electricidad a un vector X. Cuando estamos hablando de hidrógeno, que es gaseoso, pues es Power to Gas,
Estamos hablando de amoníaco verde, que es líquido, es power to liquid. Y así también tenemos vectores sólidos, son compuestos sólidos que son generados a través de la hidrogenación algún elemento químico que puede ser también visualizado como un vector energético, ¿no? Y pues bueno, cuando tengamos eso, cuando tengamos Power to X consolidado, lo que podemos hablar es venta de energía con cero intermitencias, o sea, los que venden fotovoltaicos y eólicos actualmente podrían visualizar su negocio con venta de energía sin alguna intermitencia, ¿no? Opciones a los límites de interconexión mexicanos que conocemos, 0.5 megawatts. Lo que permite la regulación mexicana de interconexión, se puede hacer más grande la instalación pensando en no estar interrumpidos en la generación, ¿no? Soluciones para aumentar la calidad de la red, lo que ya les había platicado, básicamente no tener variaciones tan bruscas porque tienes un vector que se almacena que permite que no haya variaciones, tal cual. Y la mezcla de la venta de la electricidad con la molécula pues da expectativas de negocio. O sea, no solo tienes un generador de electricidad, tienes un vector que puede ser transformado en muchas cosas, ¿no? Más abajo, independencia de los hidrocarburos, que sabemos de que son finitos, de manera inmediata, el 20% del gas natural, luego celdas de combustible, luego turbinas, 100% de hidrógeno, y pues todo lo que tenga que ver con Power to X. A la derecha marco oportunidades en Yucatán. Sabemos que tenemos superávit de energía renovable porque tenemos cantidades importantes de energía renovable, tanto eólica como fotovoltaica. Sabemos que lo podemos convertir a Power to X y combustibles de aviación sostenibles es uno de lo que se visualiza en Mérida para satisfacer las necesidades, no en Mérida, en Yucatán, pero tenemos a Progreso que nos da una capacidad de venta. Toda la bioturbocina, la turbocina que llega a Cancún pasa por Progreso, por un proceso de mercado. Y pues bueno, generar ese hidrógeno y ese combustible de aviación sostenible que requiere hidrógeno, pues es una expectativa en Yucatán, ¿no? La industria de los aceites, pues que está asentada en Yucatán. Los consumidores de gas natural, porque también sabemos de que no tenemos gas natural en la península, lo traemos por un gasoducto, que para las dos centrales térmicas que se están instalando se amplió ese gasoducto. Y pues bueno, tenemos un déficit de gas en la localidad, ¿no? Que puede ser satisfecho o una parte o 20% de la mezcla, ¿no? Electromovilidad, que sabemos que tenemos planes de tener un gran beneficio de electromovilidad, pues hidrógeno juega siempre a nivel mundial para electromovilidad, ¿no? Y bueno, también tenemos a nuestros vecinos de los estados y tanto Quintana Roo como la frontera internacional con Belice, que sabemos que les vendemos energía, ¿no? O sea, las centrales de la localidad satisfacen necesidades regionales. ¿Cuáles son los retos? Como ya se lo imaginan, es el costo de inversión y una de las ventajas es que es modular. Entonces, sí hay posibilidades de tener diferentes potencias para cantidades energéticas y luego ir a ampliarlas poco a poco. Y el tiempo de entrega de la tecnología también, hoy en día que muchos países le están apostando y sus proyectos ya son visualizados y autorizados, resulta que sus electrolizadores llegan dentro de un año, ¿no? Dentro de 2 años. O sea, la demanda está incrementándose de tal forma que la tecnología, el tiempo de entrega de la tecnología es lento. ¿Por qué invertir ahorita? La principal, ese es el punto de vista de su servidor, es expectativa de los sectores líderes para operación y mantenimiento y reemplazo. O sea, los primeros que tengan la experiencia en la operación pueden tener experiencia en mantenimiento y reemplazo, de tal forma que el OPEX o sea, arriba está el reto, el CAPEX, pero el OPEX también es un reto, y conforme se vaya avanzando la tecnología, los que tengan la tecnología van a reducir los precios en el OPEX, ¿no? La segunda viñeta de por qué invertir ahorita en la posición en el mercado para la descarbonización, cuando se visualiza que es indispensable la descarbonización, es porque es indispensable la fuente renovable y es indispensable el hidrógeno, ¿no? O sea, no hay muchas opciones por descubrir.
Y pues bueno, hay mercado. En algunos lados se vende el hidrógeno a $50 por kilogramo, sí, como en Mérida. En Mérida es el precio que se tiene. Y se conoce que generarlo con una tecnología barata, porque hay baratas y caras, y todo depende de la marca, pero se puede generar hasta en $20 el kilogramo, de tal forma que si sabemos que lo están comprando a $50 por kilogramo, pues un empresario debe decir, pues hay que generar hidrógeno, ¿no? Aunque el CAPEX sea alto, pero tu mercado lo tienes y entonces estás como visualizando las opciones de reducir el OPEX. En México ya lo había mencionado, pero tenemos una industria de hidrógeno, es el amoníaco, refinerías, gas natural. En la primera línea, se dan cuenta, es del Estado. La primera línea son es Pemex. Pemex es el que tiene esa demanda de hidrógeno, ¿no? De tal forma que sí debe de ser como una visión de la nación de convertir el hidrógeno gris que están generando en hidrógeno verde, ¿no? Y abajo las otras dos, aquí mencionadas, acero, aceites y grasas, que no dejan de ser muy importantes. Abajo tenemos energía superávit de energía fotovoltaica y eólica, es conocido porque tenemos mucho recurso, y paralelamente tenemos algunos sitios que tienen déficits energéticos. O sea, sabemos de que hay todavía zonas en México que tienen déficit energético. El caso es que esa situación geográfica pues, nos lleva a pensar como la solución que el vector debe de ser hidrógeno, ¿no? Un ejemplo es Quintana Roo. Quintana Roo, que tiene autorizado 1 gigawatt de producción de electricidad, pero no tiene cómo alimentarlo. O sea, porque no tiene el gasoducto. Una de las opciones es que el gasoducto de acá llegue hasta allá. Otra es que lo lleven por buques, por Calica. Fue el caso que tienen la demanda, tienen la autorización, tienen el recurso, pero no tienen el insumo, que es el gas natural, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces es posible llegar a hidrógeno sin tener que hacer etapas en la evolución de la tecnología. Y eso es posible porque la solar es asequible y la tecnología del hidrógeno conocida, ¿no? Capacidades en México: alto recurso renovable, capacidad analítica, recursos tecnológicos, propiedad industrial. Solo el CICI tiene una patente de celdas, una patente de electrólisis, un tanque de hidrógeno capaz de absorber hidrógeno, un material nanoestructurado que es capaz de absorber hidrógeno con grandes expectativas, ¿no? Estoy hablando del CICI, pues sabemos que la UNAM tiene sus desarrollos, el Politécnico tiene sus desarrollos, el INEL, y pues bueno, ahí va el comentario de propiedad industrial que se conoce en México, ¿no? Esa es la fuente primaria renovable, un mapa de la REL. Es nomás algo que estoy seguro que ustedes ya han visto antes. Ese recurso renovable disponible en México, ¿no? Que lo demuestra. La otra que no es tan conocida es esa imagen, pues porque no está tan común. No vamos a ver cómo van las redes de gas natural. Esas son, lo que están viendo son las redes de gas natural del país. Eso es bueno para el ecosistema del hidrógeno, porque tenemos la infraestructura de la distribución del gas natural. Y si bien es necesario que se cumpla con ciertas normativas para que lleve hidrógeno, cuando hablo de que sí es posible la misma tecnología, la misma infraestructura, pero que esté bien, ¿no? O sea, que no tenga huachicol, que no tenga fugas, así es posible. Pero entonces, reforzar esa red o al lado de esta red poner redes de hidrógeno es visualizado también, porque a lo mejor no tenga que ir el hidrógeno adentro de la red de gas natural, puede ir al lado, ¿no? Y ahí el tema del territorio, o sea, los permisos para la instalación de esa red, pues están solucionados porque tenemos esta capacidad, ¿no? Instalada. Lo que están viendo a la derecha es un mapa del costo nivelado toda América, bueno, menos Canadá, América del Norte hacia abajo. Y el del lado izquierdo es local, el mapa de México. Y sin hablarles mucho del costo nivelado, que sí es un tema que domino, que voy a mencionar más adelante. Pero aquí lo importante es visualizar que el costo nivelado en México es menor que el costo nivelado en Estados Unidos. Y entonces eso nos da la pauta de pensar, pues hay que vender a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si lo producimos a $2 el kilogramo y lo vendemos a $2.5 el kilogramo,
pues vamos a tener una tasa de retorno corta, ¿no? O sea, vamos a recuperar la inversión pronto. Más cadenas de valor en la industria del hidrógeno, porque sabemos de que tenemos una industria automotriz y sabemos que la industria automotriz se está moviendo a hidrógeno, de tal forma que pues México tiene que tener esa industria, ¿no? O sea, no es una opción, porque ya la tenemos, es una capacidad que va a ser natural. Ese es el tema de la investigación en México, también lo voy a dejar así rápido. Por lo que está en medio es un mapa de los laboratorios, es un censo de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Yo fui presidente del 2022 al 2024, eso tengo la información. Y del lado izquierdo, las capacidades en porcentaje de lo que se desarrolla en México. Local, en el CICI, electrolizadores tipo PEM. El electrolizador es el que genera el hidrógeno. El tipo PEM es Proton Exchange Membrane. Es una tecnología de alta pureza. El electrolizador está en TRL5. Tecnología del CICI, también patente de celda de combustible, TRL4. También PEM. El compresor electroquímico de hidrógeno de 0 a 50 bars. 50 bars lo fijamos para tener el reactor de hidrogenación para generar biocombustible, bioturbocina, porque bioturbocina también es uno de los productos que desarrolla el CICI. Convierten bioalcoholes a bioturbocina, ¿no? Y entre los servicios que se marca, esa es para una carpeta de artículos que está por ahí, así. Bien, si les interesa el tema, hay una carpetita ahí que tiene los artículos, no solo de su servidor, tampoco tiene todos, pero hay los que les estoy mencionando aquí en la presentación, ¿no? Servicios del CICI en dimensionamiento, ya están enumerados. Lo quiero mencionar más sobre la capacitación profesional. Es un diplomado de hidrógeno sostenible, 120 horas. Y la capacidad de técnicas analíticas para caracterización de prototipos de celdas de combustible, electrolizadores, supercapacitores, caracterización física y electroquímica de nanomateriales, electrodos e integración de sistemas. Es la propaganda del CICI. Esta diapositiva. Este es el electrolizador TRL4. Hay dos publicaciones que son libres. Es por el tema de la imagen nada más, ¿no? Vamos a ver si se estabiliza. Es para que no conozcan la tecnología. No nos va a dejar. A ver si la siguiente. Es un electrolizador. De hecho, tengo, porque estamos en la Filey, tengo una celda que es de acrílico, no es industrial. Esa que están viendo acá, las placas son de acero inoxidable, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Es una membrana que a los costados tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo y el cátodo tiene un material electrocatalizador que es eficiente. Para este caso de esa tecnología que están viendo en la imagen, es comercial el nanocatalizador. El CICI desarrolla sus propios electrocatalizadores, pero para tener una alta densidad en la producción y eficiencia, pues estamos usando comerciales como este que se ve acá, ¿no? No, ese es un educativo. Ese es un educativo, queremos que se vea que está el agua adentro y que se muevan las gotitas de agua, por eso es de acrílico. El acrílico no va para nada en la industria. La membrana, de hecho, es reciclada de este electrolizador. Fue lo que sobró, lo que se rompió, ahí lo metimos a esta celdita. Y nos ha servido mucho para demostrar la reacción. Le atrae mucho a los niños esta celita. Ese ya no, ese es un poco más industrial. Este genera, aquí están los datos, genera cuando está a 12 volts, ahorita les hablo un poco de la potencia, y hay un cambio de la temperatura. En el punto más bajo, 5 litros de hidrógeno por hora, y en el punto más alto, estamos hablando de 40 litros de hidrógeno por hora, ¿no? O sea, ya es una cantidad que puede satisfacer una necesidad de una vivienda. Y ese es el proyecto que queremos someter actualmente en maduración tecnológica, por esto, porque tenemos la producción de esa cantidad energética, ¿no?
Un punto importante aquí, ya que estamos hablando del diseño, voy 30 minutos, en 10 minutos termino. El potencial es lo más importante. Teóricamente, la molécula del agua se rompe a 1.23 volts. Ese potencial debe ser sobrepasado. Entonces, este electrolizador funciona a 2.5 volts. 2.5 volts no es 12 volts, es porque son 6 celdas. O sea, 2.5 por celda. Entonces, 6 celdas, 12 volts. Y entonces, cuando ustedes tengan alguna iniciativa de generar hidrógeno, tengan presente eso, es el potencial lo más punto crítico para mantener no solo la vida de los materiales, sino que el hidrógeno sea puro, que no haya reacciones que no deban de ser, ¿no? Y ese potencial nos lleva directamente a la eficiencia, porque termodinámicamente ese potencial es la referencia, entonces dividimos el potencial real sobre el potencial de referencia y tenemos una eficiencia, ¿no? Y entonces, para cuando tengan alguna en mente hacer un electrolizador, piensen que el potencial es lo más importante. La celda de combustible es de ultra ligera. La potencia máxima, ahorita la que tenemos es de 10 watts, es una celda pequeña, 10 watts fue concebida para respaldo de telecomunicaciones. En el proyecto se va a mandar a 100 watts y esa es nuestra potencia máxima según nuestros diseños. Y la potencia máxima limitada por la transferencia de calor que ocurre. Y entonces tenemos una placa para la celda de combustible, tenemos unas placas poliméricas, no son metálicas, de tal forma que nos limita la potencia a la liberación de ese calor para que no tenga complicaciones, ¿no? Es el diseño, ¿no? El compresor de hidrógeno es un compresor electroquímico de hidrógeno. La tecnología se parece mucho a las dos anteriores. Es la membrana con 2 electrodos. Y aquí es la oxidación del hidrógeno de un lado para que cruce el hidrógeno al otro lado, pero como hay una barrera mecánica, en donde aquí la estructura de los componentes internos permiten 10 bares por diferencia, de tal forma que una sola membrana puede tener 10 bares de diferencia, y instalando varias membranas, pues vamos a tener mayor presión. Y es simplemente la oxidación del gas, la reducción del otro lado, pero como la barrera permite una diferencia de 10 bares, pues vamos a ir incrementando la presión. Y ese es un punto clave en el almacenamiento de hidrógeno, porque pues, para tener las densidades que necesitamos presiones cada vez más altas, ¿no? 50 bares los fijamos por el reactor de la bioturbocina. Otros ejemplos teóricos que están basados en las curvas de polarización, pero el trabajo que tenemos nos ha dado la oportunidad de tener dimensionamiento. Hacemos un análisis discreto de una ecuación que está parametrizada en el almacenamiento. Entonces, todos los fenómenos que pueden ocurrir tanto para generar el hidrógeno como para almacenarlo y consumirlo, lo mandamos a un modelo discreto que nos dice tal es el nivel de almacenamiento de hidrógeno, y entonces con ese nivel de almacenamiento de hidrógeno podemos dimensionar. O sea, si instalamos más fotovoltaico, vamos a generar más hidrógeno del que consumimos. Pues si instalamos menos fotovoltaico, pues vamos a generar menos hidrógeno de lo que consumimos. Ese es a grandes rasgos el criterio del dimensionamiento. Aquí se movió esta, pero es lo parecido, pero lo que nos da el resultado de esa simulación es de que debe de ser el costo específico del electrolizador a $500 por kilowatt, y la tecnología de generación primaria, que en este caso es fotovoltaica, debería estar a $300 por kilowatt para que sea asequible y lo que recuperemos en 2 años hoy en día. El caso es de que no lo tenemos así. Ese $500 está multiplicado por 5, es 2.500 actualmente cuesta la tecnología, y los sistemas fotovoltaicos se acercan a niveles industriales, pero actualmente está a $800 el kilowatt. Entonces, ese es, dentro de los resultados, el paradigma que tenemos actual en el CAPEX para la recuperación en 2 años. Lo que podemos hacer ahorita es la instalación y la venta al mayor costo del que nos cuesta. Para tenerlo competencia eléctrica, necesitamos este precio de acá. Prácticamente lo mismo, pero hay por ahí una ecuación que relaciona el tiempo de retorno, ese DPP es años de retorno, con el costo nivelado. Y entonces
Lo que vemos es de que es una relación logarítmica y por eso les hablo de esos 2 años de recuperación. El diplomado, les dejo ahí nomás la información, es propaganda también. Servicios ya me lo voy a saltar. No puedo dejar de hablar de maestría y doctorado en ciencias en energía renovable. Somos 10 investigadores, 4 técnicos, son 2 líneas de investigación. Bioenergía es una que nos lleva también en combustible sostenible para aviación, SAF. Conversión, almacenamiento y gestión de energía en donde está hidrógeno, pero también hay otros temas como térmica, fototérmica, un vehículo eléctrico que está funcionando, parte de la investigación. Gracias. Preguntas, por favor. Pueden ser existenciales. Hola, muchas gracias por la plática. Yo, pues sí tenía una pregunta existencial. Siempre he preguntado, o sea, cuando vi esto del hidrógeno, digo, la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero ¿no compite con el agua potable que tomamos nosotros? O sea, no entraría, supongamos que se vuelve todo de hidrógeno. ¿No sería que ahora ya no vendan garrafones de agua, sino mejor se los lleven para producir energía o algo así? Claro que el agua es un tema. De hecho, se necesitan 9 kilos de agua para producir 1 kilo de hidrógeno. En masa, ¿no? Porque en volumen es diferente. Y aquí la respuesta es que es el 10% de la energía primaria concebida, 10% es para el tratamiento y puesta a punto del agua del tema hidrógeno. O sea, necesitas concebir tu generador de electricidad y el 10% de esa electricidad va a ser específicamente para el tratamiento de tu agua. Y entonces se convierte en un tema de recurso, por supuesto, pero energético. No sé si respondí tu pregunta. Porque sí es un tema del agua a nivel mundial. Y en México hay lugares en donde es crítico. No es nuestro punto aquí en Yucatán porque tenemos subterránea. En otros lados es un problema grave, ¿no? ¿Cómo se resuelve el problema del agua? Con energía fototérmica o fotovoltaica, ya sea métodos de desalinización que requieren energía, electricidad, o fototérmica, que es evaporación, ¿no? Entonces, cuando se habla de hidrógeno, el 10% de la energía primaria tiene que ser concebida que va para el agua. O sea, no, pero sí competiría contra el consumo humano, no seriamente. No como tal, porque de hecho el agua necesita ser tratada con una alta pureza para esta tecnología PEM. O sea, no solo es el agua potable, además el agua tiene que ser tratada, desionizada, destilada. O sea, no compite con el consumo humano porque necesitamos una agua de mayor pureza. Que bien, esa energía puede ser para producir agua potable, claro. Sí, por favor. ¿Se podría usar otro tipo de agua, o sea, por ejemplo, agua de mar tratada a la hora de obtener el hidrógeno? Sí, para la tecnología que mostré por acá, que es la tecnología que domina el CC, es tipo PEM, necesitamos agua de ultra pureza, desionizada. Eso desionizada quiere decir que no tenga ningún ion. Agua H2 nada más, H2O nada más. Y si es un proceso que involucra el 10% de la energía, necesitamos 10% de toda la energía para producirlo. Y hay otra tecnología que se llama alcalina. La alcalina es una tecnología más barata incluso en la inversión, más cara en la operación porque el mantenimiento es mucho mayor. Y esa tecnología puede tener una incidencia con agua que viene del mar sin tanto tratamiento. El tema de la purificación en esa tecnología es porque lo que estamos aplicando, el potencial, oxida lo que hay adentro, ¿no? Y entonces, si hay iones que tengan trazas de otra molécula, pues lo va a oxidar también.
Y entonces en esa oxidación no saldría hidrógeno nada más, saldría hidrógeno con otra molécula, CO2, por ejemplo. Cloro, si estamos hablando de agua de mar. Cloro, de hecho es un proceso de cloro-álcali, ¿no? Toda la industria del cloro tiene una parte que genera hidrógeno, porque su producto es cloro, pero su producto es hidrógeno. Gracias, sí. ¿Qué tanta diferencia hay, digamos, entre la energía que yo meto para romper el agua y obtener hidrógeno con la energía que yo gano a la hora de oxidarlo? Eficiencia hablas. O sea, la pregunta podría ser, la voy a responder de esa forma y a ver si satisface. 60% de eficiencia en la generación, en el electrolizador. Lo que entra al electrolizador, 60% lo convierto a hidrógeno, energéticamente. Y lo que entra a la celda, el hidrógeno que entra a la celda, 60% lo convierto a electricidad. Entonces, si lo vemos de manera secuencial, tendríamos 0.6 por 0.6 para convertir la electricidad del fotovoltaico a la electricidad que sale del hidrógeno. No es alta eficiencia, pero es indispensable por el almacenamiento y por eso el discurso tiene que ser de esa forma. Instalas su fuente primaria que cumpla tus necesidades, incluyendo agua. O sea, tu sistema fotovoltaico, tu energía renovable, tiene que cubrir las necesidades de la humanidad. En tu casa, pues tu fuente de electricidad, si necesitas agua, debe el fotovoltaico directo a producir de agua. Lo que sobra, lo debes de mandar a hidrógeno. Y esa capacidad, esa expectativa económica es porque debe de ser más barato que las baterías, más eficiente que las baterías. Y ese es el discurso que les doy sobre la densidad energética. Y punto importante es la densidad energética, y por eso los vehículos de hidrógeno pues son móviles. El otro punto es grandes cantidades de energía, cavernas llenas de hidrógeno, en donde no visualizamos y no deberíamos de visualizar, cavernas llenas de litio, ¿no? De ion litio, porque ambientalmente no va para allá. Bueno, yo tenía una duda. Bueno, son como dos o tres, pero como muy relacionadas. Primero, ¿cuánto tiempo de vida tienen estos instrumentos que se utilizan ahora sí, para este proceso energético? Y la otra es con respecto a un poquito lo ambiental, porque muchas veces estas nuevas tecnologías lo que hacen es que, si bien la tecnología como tal no afecta tanto la producción, los derivados que vienen del traer por ejemplo, tú mismo lo decías con la cuestión de el agua destilada, todos esos procesos incrementan realmente como el impacto ambiental, la comparación de que algunos otros procesos ya más estabilizados, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión aquí es cuánto tiempo de vida tiene y si a futuro, como que prevés que si estos procesos pues, vayan disminuyendo el impacto. Sí, claro que sí. El tiempo actual es de 10.000 horas. 10.000 horas de uso continuo da como 4.5 años. Para la tecnología PEM que están viendo. Para la tecnología alcalina es la mitad, como 5.000 horas, que da la mitad de años. En el costo nivelado que se maneja debe de estar incluido, a veces no lo incluyen, que yo estimo sí. El costo nivelado es todo lo que inviertes actual y todo lo que opera y reemplazas. Operación y mantenimiento descontado. Se usa una ecuación ahí de descuento. Pero entonces debe de estar ahí reemplazo. En tantos años reemplazo, ¿no? De tal forma que esa pregunta de cuánto va a durar la tecnología es importantísima para estimar el costo. Entonces, te doy la respuesta: 5 años para PEM, 2.5 más o menos para alcalino. Ahora el tema del reciclado. El mayor problema creo que es la fuente primaria. Y entonces el reciclado de los paneles fotovoltaicos es un tema que debe ser atendido rápido, porque ya tenemos paneles de hace 20 años que ya deben de ser reciclados. No era un problema antes porque duran 20 años, pero sí es todo un tema, ¿no? Y cuando hablamos de la tecnología específica de la que tienen por ahí tipo PEM, el polímero no contamina. El polímero es una estructura muy parecida a la del teflón, pero que tiene unas cadenas que permiten el movimiento de H+,
Eso es la fenomenología que permite la tecnología, o sea, que se muevan los H+ y que no se mueva nada más, solo H+. Pero es un polímero que se puede degradar y absorber en el ambiente amigablemente, ¿no? Lo que está a los costados, en ese caso que tienen allí, porque les mencioné, son materiales comerciales. De un lado hay platino nanoestructurado, es 0.05 miligramos por centímetro cuadrado, es una cantidad baja, pero cuando lo ponemos en dinero es representativa. El platino tiene 3 veces mayor costo que el oro, es 3 veces más caro que el oro. Y del otro lado es óxido de iridio, en donde el óxido de iridio el iridio es un metal noble, es 5 veces más caro que el oro. Y entonces esos materiales deben de ser recuperados, no deben de ser desechos en ningún caso, ¿no? Las cantidades son bajas porque están nanoestructurados y es un gran avance de cuando inició la tecnología, pero está dominado en todo el mundo. Actualmente la nanotecnología es cosa de hacerlo bien, sí, se hace bien. Entonces, por ahí va mi respuesta a tu punto de reciclado. No es contaminante el polímero y los electrodos forzosamente tienen que ser visualizados para recuperación. No deben de ser desechos en el medio ambiente. A favor, que no tenemos litio que contamina mucho, ¿no? O sea, las baterías son mucho más contaminantes que esta tecnología. ¿Había otro punto? Gracias. Había otro tema, creo, ¿no? Pues con respecto a, pues ya lo respondiste como indirectamente con la parte como ambiental, que es como de estos reciclados. Al final de cuentas, lo único como que estás reemplazando a cada rato son las celdas, por lo que estoy entendiendo. Que eso, pues al final de cuentas sí tiene un impacto, pues andarlos reemplazando. Aún creo que es poco tiempo, como lo que dura, Sí, el pero tiempo supongo que de poco a vida. poco estará incrementando ese proceso, ¿no? Sí, la DOE marca el doble, 20.000 horas es lo que está trazado para el 2030 por la DOE. Ok. Y en el costo de reemplazo que manejo yo, no es un 100%, o sea, a 5 años no es el reemplazo de la tecnología, es el reemplazo del 30% de la tecnología, marcado a 5 años. Hay otro tema que se me vino a la mente, una parte de los electrocatalizadores que hace el SiSi son libres de materiales nobles. El costo tampoco es tan barato porque es el dopado del carbón, pero uno de los ejemplos es la pirólisis del sargazo, a tener un biocarbón con alta área superficial, y en el dopado, en un proceso que domina el SiSi, poner nitrógeno dentro de la cadena, y ese dopado de nitrógeno en el carbón nanoestructurado permite electrocatalizadores. Lo hace el SiSi. Gracias. ¿Más preguntas? Yo sí. Por ¿Cuáles son las dificultades más graves que se encuentran? Por ejemplo, quizá el almacenamiento de una cosa tan volátil y una molécula tan chiquita sea un problema, ¿no? Sí, el almacenamiento es todo un tema. Los tanques comerciales del Mirai, que es la marca de la Toyota, es el coche de la Toyota más famoso. Todas las marcas actuales a nivel mundial ya tienen su coche hidrógeno. El Mirai es uno de los más viejitos, baratos también, porque de hecho sale más barato comprar el Mirai que comprar una celda de combustible fuera del coche. Sí, es muy barato, está subsidiado en Estados Unidos. Fue el caso que, ¿cuál era la pregunta? Los problemas más serios. Se me fui al Mirai. 700 bares es el tipo 4, es el tanque tipo 4 de la Toyota, es el más famoso de ellos. 700 bares. Y entonces deja de ser un riesgo el combustible, porque el hidrógeno sí tiene sus riesgos, porque tiene mucho poder calórico y una amplia gama de combustión comparado con otros combustibles. Pero es más peligroso tener esa presión, aunque sea nitrógeno, el gas que sea, 700 bares es un riesgo. Y entonces sí es un tema de seguridad que debe ser solventado bajo normativas y estándares estrictos, ¿no? Ese es el caso más extremo. El otro caso hacia abajo a favor es que cuando hay una fuga de hidrógeno, la molécula se va hacia arriba, porque es menos densa comparado con el gas natural que es más denso que el aire.
Entonces acumula el gas natural y es un riesgo muy latente que tenemos en nuestras casas. O sea, en nuestras casas una pequeña fuga ocasionaría un incendio porque se almacena y si se prende eso ya se quemó, ¿no? O sea, no hay manera de apagarlo rápido. El hidrógeno no, el hidrógeno se va hacia arriba, entonces la llama es conocida que es poco peligrosa, ¿no? Y yo tengo los videos, no los tengo en mi computadora, los veo de un ingeniero, uno de los ingenieros más que tiene la tecnología más, la experiencia en la ingeniería, se llama Javier Fortuna, expresidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, también un amigo de toda la sociedad. Y tuvo una fuga en una de Pemex, en una de reforming de Pemex, y pidió que no la apaguen porque quiere ir a grabar el video. Dice, esa la fuga, no apaguen, voy a grabar mi video. Y se acercó y grabó su video. O sea, así claro que rompió todas las normativas, pero así de confiado con la combustión y la seguridad. Es poco peligroso. La otra tecnología para almacenamiento que no va a los vehículos por la velocidad de absorción y desorción es hidrocarburos. Hidrocarburos es un material, es un metal que está con múltiples cosas, que principalmente tiene paladio, y cuando llega el hidrógeno se hace hidruro metálico. Y esa densidad energética es como de 10 veces la masa del tanque, o sea, el tanque pesa tanto, y 10 veces el hidrógeno. 10% de ese peso va a ser a hidrógeno. Y entonces es visualizado para sistemas, ¿cómo se llama? Estacionarios, porque pesa, es un metal. Y esa va a baja presión, 10 bares. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Glicerio. Pues, gracias.